Muy buenos días. Les damos la bienvenida al panel de discusión Proyecto de Ley de Renta Mundial y sus implicaciones fiscales, organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Agradecemos nos hagan llegar sus preguntas por medio de la herramienta del Q&A ubicada en el panel de control en la parte inferior de sus pantallas. Las mismas serán contestadas por nuestros expertos al finalizar la sesión. Debido a que la situación actual nos obliga a estar cada persona en su hogar, les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Les informamos además que esta sesión está siendo grabada. Sin más, los dejo entonces con Juan Carlos Chavarría, socio de impuestos para EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Bueno, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida y les enviamos un afectuoso saludo, pero principalmente les agradecemos por acompañarnos esta mañana en esta charla sobre el proyecto de ley de renta mundial, sus consideraciones e implicaciones fiscales y en general diría yo las implicaciones que podría tener este proyecto sobre el clima de inversión para Costa Rica. Esta mañana queremos compartir con ustedes nuestras perspectivas sobre este tema, para lo cual hemos organizado la charla en un formato de panel en el cual me estarán acompañando las siguientes personas. Tenemos a Rafael Sayagués. Rafael Sayagués es el socio director de Tax y Legal para la región de Latinoamérica Norte. También nos acompaña Randall Oquendo, director regional de nuestra práctica de litigio y controversia fiscal, y Daniel Quesada, gerente de nuestra práctica de Tax Policy y de controversia fiscal. Quiero que repasemos rápidamente la agenda y los puntos en los cuales vamos a estar, sobre los cuales vamos a estar conversando el día de hoy. Lo dividimos resumidamente en 5 bloques. Primero vamos a iniciar con lo que es un análisis y un entendimiento general sobre lo que realmente es una renta territorial versus una renta mundial, para que todos tengamos esa claridad sobre qué implica cada uno de estos conceptos y sistemas. Luego vamos a dedicar un buen tiempo en entender y discutir sobre cuáles son las implicaciones que tiene un sistema de renta mundial en las economías y luego ya irlo aterrizando a nuestra realidad y nuestro contexto actual en Costa Rica. Luego vamos a tener un bloque muy interesante sobre la OCDE. Se ha hablado mucho de si esto es algo que, este tema de renta mundial es algo que la OCDE está promoviendo, si los principales países del mundo y miembros de la OCDE están en un régimen de renta mundial. Entonces vamos a analizar eso en detalle. Y luego aterrizamos un poco en Costa Rica sobre el principio de territorialidad y cómo la administración tributaria actualmente está interpretando y qué posiciones está teniendo en torno a la aplicación de ese principio de territorialidad, para terminar la charla de esta mañana con el tema del proyecto en sí. O sea, vamos a revisar el texto del proyecto de ley y dar nuestros comentarios alrededor de cómo fue planteado e incluso comentar con ustedes desde nuestro punto de vista qué viabilidad le vemos a que esto se llegue a convertir en una ley de la República. Y bueno, con esto le dejo la palabra a Rafael, que Rafael nos va a hacer una introducción sobre el contexto actual, de dónde surge este proyecto y qué podemos esperar del mismo. Adelante, Rafael, por favor. Gracias, Juan Carlos. Muy buenos días y muchísimas gracias a todos por participar en un evento más de nuestra serie sobre los temas fiscales de interés. Consideramos que era muy importante tener este conversatorio con todas y todos ustedes hoy en la mañana, dada la relevancia que creemos que el tema de una posible reforma al sistema tributario nacional con inclusión de renta mundial podría tener para el país y para todos nosotros. Y creo que a pesar de lo rápido que convocamos para este evento y por la participación que estamos teniendo, creo que no nos equivocamos en cuanto al sentido de urgencia y de importancia que tiene este tema en este momento. Para tratar de contextualizar un poco lo que vamos a estar discutiendo hoy, creo que hay que entender que esta propuesta de reforma no podía verdaderamente llegar en un peor momento de la situación y de la realidad en la que estamos,
porque es muy probablemente una de esas propuestas de cambio en materia tributaria más trascendentales que hemos tenido en los últimos tiempos, y porque me atrevería de una vez a decir y contextualizar lo que vamos a discutir, que estar discutiendo esto en este momento es un error garrafal, que verdaderamente, lejos de venir a colaborar con la situación de emergencia en la que estamos y las necesidades de reactivación económica, más bien pueden representar un retroceso importante para nuestro país y para nuestra economía. Y sobre todo, porque yo creo que es importante que lleguemos a concluir y que tengamos muy claro que este tipo de reforma podría representar verdaderamente un antes y un después para un país, para su gente y para su economía. Es el tipo de reformas que podrían verdaderamente tener un efecto tan profundo dentro de una jurisdicción que podrían cambiar todo su modelo económico hacia adelante. Entonces, es por eso que consideramos que era importante tratar de tener una profundización técnica sobre todo lo que esto significa. La verdad que es increíble pensar que una propuesta como la que vamos a discutir ahora, que se presentó a la Asamblea Legislativa y está iniciando su discusión, con tan poco contenido técnico y con apenas 3 artículos básicamente de reforma, podría verdaderamente tener un efecto tan directo y tan negativo sobre el sector productivo y la economía nacional. A partir de ahí, entonces, es que decidimos venir a compartir con ustedes un análisis sobre lo que verdaderamente representa lo que es un régimen de renta mundial, cómo opera, cuáles son los efectos que tiene. Y también queremos compartir sobre las experiencias que han habido en otros países, incluso de la región, en relación a sistemas de renta mundial, y sobre todo para que podamos ir entendiendo que es un modelo que prácticamente todas las grandes economías del mundo han abandonado y a la fecha son pocos los países que todavía están utilizando un modelo de renta mundial. Y queremos también, como ya Juan Carlos lo adelantó, conceptualizar y aclarar sobre lo que verdaderamente la OECD ha venido diciendo a nivel en general para todas las jurisdicciones, tanto países miembros como no miembros, y en particular lo que ha venido diciendo en relación a Costa Rica y los efectos que la adopción de un régimen de renta mundial podrían tener para el país, donde les adelanto, ya nos ha dicho claramente que no representaría una ventaja a nivel tanto de recaudación y que además que podría tener efectos negativos en competitividad. Entonces, como siempre, esperamos que este conversatorio les pueda ser de utilidad para que se puedan formar criterio y para la toma de decisiones en sus negocios, y nuevamente les agradecemos por su participación. Con esto los dejo con Juan Carlos, que nos va a estar moderando esta mañana. Perfecto, gracias, Rafael. Tal vez de una vez entremos al primer punto, primer bloque, donde queremos tocar el tema de la definición, una descripción de lo que es una renta mundial versus una renta territorial, y para poder estar todos en la misma base de entendimiento. Entonces, tal vez, Rafael, te paso otra vez la palabra para que, por favor, ampliemos sobre ambos conceptos y podamos entender claramente cuál es la diferencia entre uno y otro, por favor. Perfecto, gracias. Yo creo que para poder entender lo que se está planteando hoy para Costa Rica, tenemos que entender lo que desde el punto de vista técnico son lo que llamamos los sistemas de renta puros, que básicamente se dividen en la renta territorial y la renta mundial pura, que son básicamente los dos extremos. Y para esto tal vez nada más un poquito de historia muy rápida que creo que nos va a servir para entender cuál es la evolución de estos regímenes. Y para eso entonces enfoquémonos primero en renta territorial. La renta territorial, como lo dice su nombre, lo que busca es gravar únicamente los ingresos, tanto activos como pasivos, que se originan dentro de un país, dentro de un estado, y que están estrictamente asociados con la fuente territorial o la definición de fuente que tiene un país particular. Eso es lo que llamamos el principio de territorialidad. Y ese es el sistema tributario que está actualmente vigente en Costa Rica. Y si nos ponemos a pensar históricamente, el sistema territorial es lo que normalmente ha aplicado desde inicios antiguos de la humanidad, cuando se empezaron a cobrar los impuestos, porque si pensamos en el pasado, si yo era el rey o tenía el control
de un territorio específico, mi capacidad para recolectar impuestos se limitaba únicamente a los territorios y a los súbditos que yo podía controlar directamente. Es decir, si yo era el monarca o era el que controlaba un territorio particular, solo podía ejercer mi capacidad de recolección de impuestos sobre ese territorio. Es más, muchísimas de las guerras de la antigüedad, incluso hoy, pero sobre todo en el pasado, se daban precisamente porque los monarcas lo que querían era extender su territorio para poder acceder no solo a más recursos, sino a más súbditos y tener muchísimo mayor capacidad para cobrar impuestos. Entonces, el sistema territorial lo que busca es precisamente limitarse a gravar la generación de ingresos y de riqueza que está localizada sobre el territorio sobre el que se tiene un control directo. La renta mundial pura, por el contrario, es una evolución que, si bien es cierto, comenzó desde 1913 con el experimento de Estados Unidos y un modelo que incluso al día de hoy sigue siendo muy particular, que fue el de pretender gravar los ingresos con base en la nacionalidad, indistintamente de la residencia o el lugar desde el que se opera. En realidad, la renta mundial vino a tomar preponderancia, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y con el resurgimiento del concepto de las empresas multinacionales y de la expansión y la internacionalización de los negocios. Y por ende, ahí varios gobiernos empezaron a decidir que querían gravar no solo las rentas que se generaban dentro de su territorio, sobre el que tenían un control directo, sino que iban a gravar las rentas que aquellas personas, tanto jurídicas como físicas, fueran a generar fuera de sus distintos territorios. Ese modelo de renta mundial lo que implica entonces es que todos los ingresos, tanto activos como pasivos, se van a gravar en Costa Rica, se van a grabar en el país correspondiente indistintamente de la fuente que los genera. Como comentábamos, en el caso de Costa Rica tenemos un sistema totalmente territorial en el que únicamente se graban hoy los ingresos que generamos en Costa Rica y que califican dentro de la definición de renta de la fuente. Vamos tal vez a la siguiente, por favor. Entonces, si queremos tener un ejemplo muy simple de cómo funcionan, en este momento, bajo un régimen de renta territorial, si vemos los 4 tipos, digamos, típicos, tradicionales de ingresos, bajo renta territorial hoy, los ingresos por una actividad lucrativa que se genere dentro de Costa Rica estarían grabados, pero los ingresos por una actividad lucrativa en el exterior de una persona que se considere residente fiscal en Costa Rica no estarían grabados. Tampoco estarían grabados los dividendos o rentas pasivas que se reciban del exterior por parte de ese residente fiscal en Costa Rica, y tampoco están grabadas las ganancias de capital o las rentas de capital originadas desde el exterior. En la renta mundial, por el contrario, es muy simple. La totalidad de los ingresos que genera el residente fiscal dentro de ese país estarían sujetos a impuestos en el país de residencia, asumiendo, por ejemplo, esto si fuera Costa Rica, que tuviera un régimen de renta mundial. Y entonces, existe también un modelo intermedio que es sobre el que se ha evolucionado más modernamente, y que es el que la mayoría de las grandes economías y miembros de la OCDE han adoptado, que es lo que hoy se llama el modelo intermedio o renta territorial reforzada, o como algunos otros le llaman, la renta mundial limitada. Randall, ¿por qué no nos comentas un poco sobre lo que es este modelo? Claro, gracias, Rafael. Efectivamente, el sistema de renta territorial reforzada es un sistema híbrido, por llamarlo de alguna forma, entre el sistema de renta territorial puro, que Rafael recién nos explicó, con el sistema de renta mundial. ¿Y a qué nos referimos con esto de reforzada? Un sistema de renta territorial reforzado. Lo que implica este sistema es que los países que lo han adoptado, como bien lo explicó Rafael, únicamente van a gravar
aquellos ingresos en virtud de un criterio de fuente. Es decir, solo se van a gravar aquellos ingresos que provienen de servicios prestados, capitales utilizados y bienes situados en ese país. Sin embargo, lo que hace que este sistema se convierta en un sistema mixto o híbrido, denominado reforzado, es que por una disposición legal, y esto es importante, para pasar de un sistema de renta territorial puro, como lo mencionábamos antes, a un sistema de renta territorial reforzado, se requiere de un cambio en la normativa. Y a través de ese cambio en la normativa se permite gravar ciertas rentas que no necesariamente cumplen con el criterio de rentas de fuente costarricense. Y normalmente, cuando hablamos de un sistema de renta territorial reforzado, se refuerza o es reforzado en cuanto que permite gravar las rentas pasivas que generan los residentes de ese país, sobre todo al momento de repatriación. Y aquí es importante entonces entender finalmente a qué nos referimos por rentas pasivas. Y normalmente las rentas pasivas son aquellas que se obtienen por dividendos, ya que los dividendos producto de inversión en acciones, los intereses o los alquileres. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Pensemos en un ciudadano costarricense que tiene una inversión en acciones de Microsoft en la Bolsa de Valores de Nueva York, el cual le reporta o le imputa un dividendo mensual, y cuando esa persona costarricense quiere traer ese dinero de sus cuentas en Estados Unidos a Costa Rica, que es una renta pasiva, al momento de que ese dinero ingresa a territorio costarricense, se estaría grabando normalmente. Podemos hablar que esas tarifas oscilan entre un 15% más o menos, pero ese es un ejemplo clásico de una renta pasiva. Y vale la pena tal vez nada más reforzar el punto que este nuevo modelo de ampliación territorial, o digamos una versión limitada de renta mundial, ha sido adoptado por países donde existe un porcentaje importante de la población que tiene capacidad de mantener inversiones en el exterior, y sobre todo por países que son exportadores de capital, o sea, aquellas jurisdicciones que tienen compañías que normalmente están invirtiendo y tienen una extensión importante más allá de los territorios a donde operan. Por el contrario, no es el modelo típico ni recomendado cuando estamos enfrente de países que son importadores netos de capital, como vamos a ver ahora en detalle. Perfecto. Tal vez, Rafael, si nos pudieras conversar un poco sobre si hay alguna experiencia en nuestra región de países que tengan ya sea una renta mundial o este concepto de renta territorial reforzada, y cuál ha sido esa experiencia que ha pasado en esos países. Sí. Interesante que, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, el único país que tenía renta mundial pura era Honduras. Y la tuvo durante muchísimos años, hasta hace creo que 2 años que se dio la última reforma, donde finalmente el gobierno hondureño vino a reconocer una realidad, y es que a pesar de tener renta mundial pura, nunca la habían podido implementar y no habían generado un solo dólar de recaudación como resultado de ese sistema. Y más recientemente, países como El Salvador y República Dominicana decidieron introducir ciertos artículos en su normativa fiscal que incorpora el concepto de renta territorial ampliada para gravar cierto tipo de rentas pasivas, y la experiencia lo que ha demostrado es que básicamente se han convertido en letra muerta de la ley y simplemente letra en el papel, porque el nivel de recaudación que han logrado a partir de la introducción de esa normativa ha sido prácticamente inexistente. Por el contrario, lo que ha generado es un sentimiento de inseguridad jurídica para los residentes del país, ha generado una fuga de capitales importante y ha hecho que la mayoría de las personas que tenían, que es un grupo relativamente reducido, patrimonios que podían estar sujetos a ese impuesto, trasladaran esos patrimonios a estructuras de protección, porque incluso ha generado un problema de confianza en relación a posibles persecuciones que se pueden dar por parte de los regímenes en esos países.
Entonces, claramente, las experiencias en economías pequeñas alrededor de la utilización de estos sistemas no ha sido positiva y más bien incluso ha generado mucho cuestionamiento en cuanto a el posible uso y manipulación que podrían tener por parte de los distintos gobiernos. Perfecto, gracias. Tal vez un comercial rápido, les recuerdo para todos los que se han venido uniendo que en la sección de Q&A pueden ir haciendo sus preguntas. Entonces podemos irlas ya sea respondiendo durante el panel, en el panel, o al final tenemos un espacio para responder preguntas. Ok, pasemos ahora tal vez a uno de los temas más importantes de este análisis o de esta charla, y es en relación con las implicaciones fiscales. ¿Qué podemos esperar para Costa Rica en caso de que un sistema de renta mundial fuera efectivamente implementado en el país? Y tal vez aquí, Rafael, mucho lo que se ha venido hablando en estos días desde que salió el proyecto gira en torno alrededor de los efectos que puede tener en Costa Rica este proyecto de cara a la inversión extranjera directa, que como sabemos siempre ha sido un pilar muy importante en nuestra economía, pero ahora obviamente en tiempos de pandemia pues obviamente se vuelve todavía más crítico. ¿Puedes profundizar un poco, por favor, sobre cuál es esa implicación y por qué se da en inversión extranjera directa? Sí, claro. Tenemos que partir de una realidad, y es que tenemos que entender que nuestro país es un importador neto de capital. Eso lo que significa es que nosotros dependemos de la inversión que se haga en nosotros para poder verdaderamente desarrollar y activar nuestra economía. Costa Rica no es un exportador de capital. Eso lo que significa es que las empresas costarricenses y los patrimonios costarricenses no están activamente invirtiendo en otros países como forma generalizada, y donde nosotros somos los que más bien les llevamos contribución de capital para desarrollar negocios a otros países. Costa Rica y el motor de la economía nacional depende de la inversión interna y la inversión externa. Y un ejemplo perfecto es lo que tenemos hoy en día con el régimen de zonas francas. O sea, la estabilidad de la mano de obra, del personal calificado y en general del empleo privado de este país, en gran parte depende no solo de lo que generamos a lo interno, sino de la inversión que recibimos, principalmente de lo que nos genera la inversión internacional. Un sistema de renta mundial es un modelo que atenta directamente contra el incentivo de atracción de inversiones, porque eso es lo que implicaría que una compañía extranjera que decida localizarse en el país para desde acá desarrollar una actividad lucrativa, inmediatamente podría estar poniendo en riesgo que otros ingresos que esa empresa podría también generar estando localizada en el país estarían sujetos a impuestos dentro de Costa Rica, a pesar de que no tienen nada que ver con la generación de riqueza, con la fuente, y donde Costa Rica no tuvo ninguna participación. Por lo que entonces eso haría inmediatamente reconsiderar a esa organización si Costa Rica es o no, por más beneficios que podamos ofrecer en otros temas, la jurisdicción correcta a donde incorporar. Y además, si lo vemos desde un punto de vista de seguridad jurídica, los regímenes de renta mundial son extremadamente complejos desde el punto de vista de interpretación, de administración y de ejecución. Y si en este momento en Costa Rica, con costos, podemos administrar un régimen territorial, y vean la cantidad de problemas, de interpretaciones y de litigios que constantemente tenemos a partir de la interpretación del régimen siendo estrictamente territorial, imagínense lo que podría suceder si lo ampliáramos a la renta mundial. La renta mundial requiere de sistemas muy sofisticados a donde vamos a tener que responder con un modelo de estructura que permita evitar la doble imposición. Porque recordemos que el problema primario por lo que el régimen de renta mundial es antinatura es porque básicamente lo que dice es: yo voy a gravar el ingreso, si yo soy el país A y una compañía de mi país o una persona de mi país tiene ingresos en el país B, C y D, a mí no me importa que yo no tengo control sobre la soberanía de esos países, yo voy a gravar esos ingresos como si fueran míos. Pero acordémonos que si esa compañía del país A hizo negocios en el país B
y en el país C, el país B y el país C también van a decir, un momento, esa compañía que vino a hacer negocios a mi país, yo tengo derecho a gravarla también. Y entonces, si todo mundo decide simplemente grabar sin ningún tipo de control, los mismos ingresos que la compañía A generó por sus operaciones en esas 3 jurisdicciones van a ser grabadas 3 veces. Y de ahí entonces que un sistema de renta mundial necesita de un sistema muy complejo y sofisticado para evitar la doble imposición. Y eso requiere de un network muy amplio de tratados para evitar la doble imposición con los países con los que uno tiene relaciones comerciales, y requiere además de una legislación muy específica y muy compleja para poder empezar a compensar los impuestos del exterior con los impuestos locales para evitar precisamente que se llegue a dar una doble o triple carga tributaria. Juan Carlos, estás en mute. Tal vez de una vez para responder una de las preguntas que nos hacían por el Q&A, Costa Rica actualmente solo tiene 3 tratados vigentes en relación con este tema que está hablando Rafael, que es muy importante, es con España, Alemania y México. Bueno, tal vez, Randall, sí me gustaría que profundizaras un poco sobre este tema que Rafael introdujo, y vos que tenés mucha interacción con la administración tributaria, sería interesante tener tu perspectiva sobre si realmente está la administración tributaria en capacidad de gestionar un sistema de renta mundial con todas las complejidades que ya Rafael está adelantando. Claro, claro, Juan Carlos. Mi respuesta definitivamente y sin pensarlo 2 veces sería que la administración tributaria de Costa Rica no está en la capacidad para administrar un sistema de renta mundial y ni siquiera está en la capacidad, y lo ha demostrado, de manejar los recursos que mediante distintas reformas fiscales el legislador le ha otorgado. Y voy a dar 2 ejemplos muy concretos para ilustrar a las personas que nos acompañan hoy sobre esta incapacidad histórica que ha demostrado la administración tributaria para manejar los recursos que ha ido a solicitar previamente al legislador, las leyes necesarias para disminuir el déficit fiscal, y que no se han implementado. Desde el 1 de julio del año 2019 entró en vigencia, como todos ustedes saben, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Y vean un caso muy concreto. Esa ley permitía a la administración tributaria grabar los servicios digitales transfronterizos desde el 1 de julio del 2019. Y no fue sino hasta el 12 de junio del 2020, casi un año después, que se emite la resolución para implementar de forma ya actual el cobro de estos impuestos, el cual no va a entrar en vigencia hasta el 1 de octubre del 2019. Desde el año 2013 se aprobó la reglamentación para la declaración de precios de transferencia. Hoy, 7 años después, todavía no tenemos una declaración de precios de transferencia. Aplicar un sistema de renta mundial en la administración tributaria costarricense el día de hoy significa, Juan Carlos, un cambio en el chip de funcionarios que pueden tener más de 30 años de estar trabajando en la administración tributaria. Implica capacitación, implica mayores recursos a nivel administrativo, lo que va a generar mayor burocracia. No, estamos definitivamente a la espera de una ley de empleo público que no aumente el gasto público, y un sistema de renta mundial probablemente implicaría tener más funcionarios, con el problema de que vamos a tener un mayor gasto público en inversión de capacitaciones, funcionarios, recursos, herramientas digitales para poder controlar esto, y probablemente, como bien nos decía Rafael, con la experiencia de los vecinos en la región, vamos a tener al final mayores gastos y un porcentaje igual o menor de recaudación. Entonces, en definitiva, mi respuesta sería que no estamos en la capacidad, y llegar a estar medianamente en una capacidad para manejar este sistema nos va a salir más caro que probablemente lo que vamos a recaudar. Sí, gracias. Sí, parece no tener ningún sentido si todo ese esfuerzo de gestión no va a tener un rédito
en la recaudación, pues obviamente no pareciera tener ningún sentido. Sí, correcto. Sí, dale, Randall. No, correcto. Y es algo que a mí, Juan Carlos, me gustaría conocer, por ejemplo, la impresión desde el conocimiento práctico de Rafael de un caso icónico, ¿verdad? Que es el sistema en Estados Unidos. Ahora que hablamos de esta complejidad, no sé, Rafael, si vos nos podrías comentar en tu experiencia práctica cómo funcionó en Estados Unidos y al final cuáles han sido los resultados de la implementación de renta mundial por muchos años. Sí, yo creo que el caso de Estados Unidos hay que verlo tal vez como un caso aislado porque Estados Unidos sí es el exportador positivo de capital por excelencia, o sea, es el exportador neto de capital. De hecho, una gran cantidad de las economías del mundo, incluida la de nosotros, depende predominantemente de la inversión y el capital de Estados Unidos. Y además, como comenté al principio, Estados Unidos es el que se fue al modelo hasta hace poco de renta mundial más puro que pudo haber existido. Porque Estados Unidos definió en materia, por ejemplo, de personas físicas, no solo que se iba a tributar por ser residente dentro de Estados Unidos sobre todas las rentas mundiales, sino que simplemente se limitó a crear un impuesto sobre el pasaporte. Es decir, yo voy a generar renta mundial por el simple hecho de la ciudadanía que tengo. Y claramente eso ha sido algo bastante único que prácticamente ningún otro país del mundo ha tenido. Pero en materia corporativa, Estados Unidos históricamente ha tenido un modelo de renta mundial que ha sido ampliamente criticado por todos los organismos internacionales, por todos los especialistas tributarios, por todos los sectores empresariales, incluso dentro de Estados Unidos, porque se consideraba que era un sistema que lejos de incentivar el crecimiento de las empresas locales, lo que estaba generando era un efecto negativo de competitividad, que conforme el resto de las otras grandes economías del G7, del G20 y de los miembros de la OSD se fueron desarrollando, esas disparidades en los sistemas tributarios cada vez fueron pesando más sobre la competitividad de las empresas. Porque la realidad era que mientras que una empresa de Estados Unidos tenía que terminar pagando impuestos por todos los ingresos que generaba en cualquier parte del mundo, lo que implicaba que cuando repatriaba los dividendos, por ejemplo, que había generado en el exterior o generaba cierto tipo de rentas en el exterior, automáticamente se acumulaban como gravables en Estados Unidos. En el resto de las grandes economías que competían con ellos, básicamente se le permitía a esas empresas no tributar sobre una gran parte o la totalidad de esos ingresos que generaban afuera. Y eso fue por lo que entonces, incluso en el 2017, Estados Unidos, la máxima representación de la renta mundial, reformó su sistema tributario y hoy por hoy es un sistema de renta territorial ampliada con un poco de referencias, con algunos matices en cuanto a cierto tipo de rentas pasivas que consideran gravables. Pero el mismo Estados Unidos tuvo que reconocer que el sistema tributario era una afectación directa para su economía, para la competitividad de sus empresas en el marco internacional y tuvo entonces que hacer una reforma integral de su modelo tributario. Y si lo vemos con el resto de las grandes economías, como estaba adelantando, la realidad es que todas ya desde hace muchísimos años habían venido migrando su sistema tributario para alejarse del modelo de renta mundial pura. De acuerdo. Ok, tal vez para todos y cerrar este bloque de las implicaciones de renta mundial, ¿algo más que quieran compartir al respecto? Yo creo, Juan Carlos, que la conclusión principal es que si lo vemos tanto desde la perspectiva de las grandes economías como las pequeñas economías, de lo que hemos visto alrededor de nosotros es que claramente la tendencia ha sido completamente contraria a lo que estamos viendo en este momento. Es decir, la tendencia internacional lo que nos dice es que deberíamos de estar evolucionando más bien hacia un modelo de territorialidad y más bien nosotros lo que estamos es yendo contracorriente, tratando de buscar un modelo que el resto de los países hoy se están tratando de deshacer. De acuerdo. Randall, ¿algo más? Tal vez, Juan Carlos, yo creo, y mucho nada más insistiendo en algo que creo que vos y Rafael ya han mencionado,
pero a mí me preocupa el tema de no solo que vamos a perder nuestra capacidad de atracción de inversión extranjera directa, que era uno de los temas que vos mencionabas al inicio en tu introducción, sino que yo preveo o me preocuparía que haya una fuga de capitales que estén instalados ya en el país. Fuga de capitales en razón de los problemas técnicos que va a tener la ley, la complejidad que va a representar para las empresas que están en el país cumplir con todos los lineamientos que implica un sistema de renta mundial. Entonces yo sí quisiera expresar esa preocupación sobre una eventual fuga de capitales, y no solo pensemos en la inversión extranjera directa, sino pensemos también en capitales costarricenses que por una u otra razón están invertidos en rentas pasivas en el exterior, para que en determinados momentos esos capitales sirvan para desarrollar mayor inversión en Costa Rica, generar mayor empleo y generar mayor riqueza. Tampoco va a haber incentivo a repatriar esos capitales costarricenses, lo cual yo creo que también puede tener un perjuicio económico importante, ya que para un empresario costarricense va a ser más económicamente mejor dejar ese dinero invertido en rentas pasivas en Estados Unidos, en Europa o en otros países, que traer esos dineros a Costa Rica, pagar bajo el sistema de renta mundial y desarrollar nuevos proyectos en el país. Y tal vez nada más como último punto, creo que suena muy pesimista, pero es una realidad. Renta mundial en Costa Rica sería muy probablemente crónica de una muerte anunciada del régimen de zonas francas, porque eso implicaría que, acabado los incentivos que hoy estamos ofreciendo, habría prácticamente nada de incentivo para una compañía permanecer acá, y lo que más bien habría es un incentivo para que empaquen y busquen otras jurisdicciones que están siendo muchísimo más competitivas que nosotros, y que más bien, en lugar de estar complicando las cosas, están ofreciendo nuevos incentivos, como el caso de Panamá, como el caso de otras jurisdicciones cercanas que están en este momento activamente tratando de captar esa inversión. Sí, eso sería terrible. Y este tema, Randall, de fuga de capitales es algo muy real. O sea, si se acuerdan, hace muchísimos años en el proyecto de ley de Abel Pacheco, incluso, donde trataron de incluir este tema de renta mundial, y parecía o había una alta probabilidad de que el proyecto fuera aprobado, ya en ese momento vivimos el tema de fuga de capitales, y fue una realidad que esto es un efecto potencial. Pero bueno, con esto entonces vamos a pasar a un tema muy interesante, y veo que hay varias preguntas al respecto sobre tendencias y sobre qué están haciendo los demás países, cuáles países siguen teniendo renta mundial. Y principalmente quiero que también nos enfoquemos en el tema de la OCDE. Priscila, pasa a la siguiente, por favor. Ok, ahí van a ver un extracto de la exposición de motivos del proyecto. Esto viene directamente del proyecto de ley. Y ahí básicamente, para resumirles, si quieren ahí lo pueden ir leyendo, pero básicamente don Welmer hace ciertos comentarios en relación con que la mayoría de los países de la OCDE, de los países miembros de la OCDE, que son los países económicamente más poderosos del mundo, operan bajo un régimen de renta mundial. Y además, de cierta forma, se infiere que Costa Rica, como un potencial miembro, ya en las fases finales de convertirnos en miembros, debe adoptar lo que se llaman las mejores prácticas que sugiere la OCDE, y él deja entrever que dentro de esas mejores prácticas está que los países implementen un régimen de renta mundial. Entonces quiero que aquí sí profundicemos bastante, y Daniel, tal vez te paso la palabra a vos para que nos expliques primero realmente qué es lo que está diciendo la OCDE. ¿Es efectivamente esto una mejor práctica que ellos promueven en general para los países miembros, o en general para la comunidad tributaria internacional? ¿Es algo que promueven y nos recomiendan a nosotros como país? Y que también nos puedas ampliar un poquito sobre toda esta discusión en general de ¿a dónde están los países OCDE? ¿Son efectivamente países que siguen un modelo de renta mundial o qué están haciendo? Por favor, acláranos eso, Daniel. Perfecto. Gracias, Juan Carlos. Priscila, podemos avanzar, por favor.
Tal vez para comenzar con la primera pregunta de cómo ve este tema la OSD, creo que hay que hacer una precisión importante que siempre se insiste, y es que lo que hace la OSD son una serie de recomendaciones. Y, por ejemplo, en este tema particular sobre renta mundial, creo que resulta especialmente interesante ver un extracto que ustedes tienen, que están apreciando ahorita en pantalla, sobre una conferencia que dio don Pascal Sanaman, que es el director del Centro de Política Fiscal y Administración de la OSD, en el 2017, cerca del mes de octubre, en Estados Unidos. En ese momento se estaba todavía en Estados Unidos discutiendo y faltaba la aprobación del Senado para transicionar o migrar al sistema de renta mundial, una de las reformas tributarias más importantes de los últimos tiempos de ese país. Y en ese momento específicamente, y lo quería compartir con ustedes porque es muy claro, don Pascal insistía en que el sistema de renta mundial no servía para para Estados Unidos ni para ningún otro país a nivel mundial, y hacía pues la explicación un poco de la transición que ya se había venido viviendo años atrás de algunos países, vamos a ver más adelante, como Japón o Reino Unido, cerca del 2009, que ya habían transicionado, y además hacía referencia a que un sistema de renta mundial pues le resta competitividad a los países, y pues de forma muy enfática concluían que no sirve ni para Estados Unidos ni para ningún otro país a nivel mundial. Pasemos, por favor, Priscila. Perdón, Daniel, nada más un comentario. Juan Carlos Chavarría y yo estuvimos, de hecho, en esa sesión en Nueva York cuando Pascal hizo esa intervención, y me acuerdo que estábamos todos como locos tratando de grabarlo porque fue impactante ver al director del Centro de Política Fiscal de la OSD ser tan directo y tan tajante en decir que los sistemas de renta mundial simplemente no sirven. Es más, y lo que acá Daniel no les está transmitiendo es lo crítico que fue en esa conferencia Pascal sobre el modelo tributario en ese momento de Estados Unidos y cómo era un desastre desde el punto de vista de la complejidad, de la incapacidad de poder aplicarlo, que nadie lo entiende, pero sobre todo de la incapacidad de poder generar competitividad para las empresas de ese país. Y quedó total y absolutamente claro que el modelo como tal, lejos de generar oportunidades, lo que hacía era abrir portillos para un montón de enredos, para promover más bien que se dieran conductas tributarias potencialmente incorrectas para tratar de evitarlo, y al final de cuentas que nadie ganaba del sistema. Entonces, es increíble que tengamos incluso ese nivel de claridad por parte del líder máximo en este momento de lo que es la política fiscal internacional en torno a este tema. No, y aquí tal vez es importante, ya que nos devolvimos al 17, en el momento en que Pascal comentó esto en este evento de EY, estábamos en ese momento en las discusiones para la aprobación de la reforma fiscal en Costa Rica. Y si ustedes se acuerdan, en esos proyectos de ley, inicialmente también habían ciertos intentos de introducir renta mundial, también amparándose, tratando de justificar esa renta mundial porque la OCDE impulsaba estos regímenes. Y entonces nosotros, incluso en esas discusiones, llevamos estos comentarios de Pascal para desmeritar completamente que la OCDE realmente estuviera promoviendo rentas mundiales para los países en general y menos para Costa Rica. Pero tal vez seguí, Daniel, con el tema. Claro, correcto. Nada más para cerrar y añadir a lo que ustedes comentaban, sí también es importante que justo en ese momento en el que Pascal Sanaman hace las declaraciones, justamente en esa conferencia termina pues invitando y pidiendo que se continúe promoviendo la reforma fiscal de Estados Unidos en ese sentido, que iba encaminado a la territorialidad por todos estos temas que ya hemos venido viendo y que ustedes acaban de retomar de las complejidades de una renta mundial. Tal vez, y es más importante aún, o puede ser más enfático y más preciso, si nos vamos al contexto de qué ha dicho la OSD para Costa Rica específicamente. Y ahí tenemos, por ejemplo, el informe de análisis de políticas económicas del año 2017, hecho por la OCDE, en la que justamente, y más claro no se puede ser,
dicen, y me permito leerles textualmente, que Costa Rica no debe pasar de un sistema de renta territorial en el impuesto a las empresas a uno puramente mundial que grave todos los tipos de rentas empresariales de origen extranjero, tanto pasivos como activos. ¿Y por qué es que básicamente el informe hace esta conclusión? Por varias razones, pero entre ellas las más relevantes es que gravar ingresos activos de fuente extranjera en una tarifa del 30% puede poner a las sociedades costarricenses que operan en mercados exteriores en una situación de desventaja competitiva importante. Otro tema que ya hemos conversado sobre la realidad y el contexto del país es que Costa Rica es una economía abierta, pequeña e importador neto de capital. Esto implica que el número de empresas que residen en el país, que obtienen ingresos de fuente extranjera, es relativamente bajo, y además la implementación de un sistema de renta mundial conlleva, según lo explicaban ya Rafael y Randall anteriormente, una implementación con un grado de complejidad administrativa bastante elevado, que al final de cuentas no va a hacer que, con todas las consideraciones anteriores, que exista un aumento significativo o sustancial en la recaudación. Pasemos, por favor, Priscila, a la siguiente diapositiva. También es importante ver en este documento de análisis de políticas fiscales de la OCDE, quizá aquí nos estamos deteniendo un poco más, porque es un análisis específico de la organización para Costa Rica en el 2017, y ellos hacen cierta referencia que se podría optar por gravar ingresos pasivos de inversiones en el exterior, pero después hacen una serie de precisiones y nos dicen que gravar esos ingresos de inversiones en el exterior en Costa Rica con una tarifa baja va a generar pocos ingresos fiscales, y que no obstante lo anterior, aplicar una tarifa demasiado alta va a generar distorsiones que van al final de cuentas en detrimento de la competitividad de las empresas en el país que invierten en el exterior, y eso pues también conlleva afecta y demora la repatriación de los fondos. Entonces, al final de cuentas, lo que nos están diciendo es no migren a un sistema de renta mundial, pero cualquier otra opción hay que verla en el contexto y en el sentido de que no necesariamente va a generar o va a paliar las finanzas públicas, en el tanto no va a generar muchos o ingresos adicionales con este tipo de rentas. Sí, y es que tal vez para que tengamos claro el mensaje que nos está dando acá muy educadamente la OECD, porque como se dijo desde el principio, la OECD no le da instrucciones a los países. La OECD no le dice obligatoriamente, en teoría, lo que tienen que hacer. Se supone que la OECD lo que da es recomendaciones. Y acá lo que está diciendo es, usted podría considerar eventualmente de pretender incluir, por ejemplo, rentas pasivas. Pero lo que nos está diciendo es, ¿para qué lo va a hacer si al final de cuentas eso no le va a generar en absolutamente ningún tipo de recaudación incremental? O sea, partir de la premisa que una economía pequeña como la de Costa Rica tiene grandísimos capitales en el exterior, que las empresas costarricenses son multinacionales que operan en cualquier cantidad de países y somos exportadores de inversión, esa no es nuestra realidad. Y yo creo que tenemos que empezar por reconocer eso para entender que los sistemas tributarios se tienen que adecuar a la realidad de las economías y del perfil de las personas que constituyen la sociedad de ese país. Y nosotros no somos un país que tiene ese nivel de capitales como para creer que esto efectivamente va a venir a representar la solución mágica a la reducción del déficit fiscal que tenemos hoy en día. Entonces yo creo que entendamos dentro de lo sutil del mensaje que el mensaje es tremendamente poderoso y directo, ¿verdad? Claro, correcto. Y bueno, esos comentarios eran en cuanto a la primera pregunta de Juan Carlos sobre qué era lo que decía la OECD. Y tal vez, Priscila, si avanzamos, vamos a ver ahora cuáles son las tendencias sobre renta mundial, que también pues ya les hemos ido adelantando un poco. Si nos ponemos a ver a nivel del tiempo, básicamente cerca de la década de los 90, la mayoría de las grandes economías y de los países de la OECD comenzaron a transicionar a un sistema de renta mundial, al punto que para el 2009, además de Estados Unidos, de las grandes economías únicamente quedaban Japón y Reino Unido con un sistema de renta mundial, y en ese momento, justamente teniendo todas estas consideraciones de aumentar competitividad, entre otros, hacen esa migración al sistema de renta
territorial. A ese momento, la única gran economía que quedaba, si se puede ver así, con un sistema de renta mundial, era Estados Unidos, y que, como ya vimos en el 2017, optó por transicionar a un sistema de renta territorial reforzada. Entonces ahí, en cuanto a las tendencias, creo que la pregunta que cabe hacerse es si realmente en el 2020 en Costa Rica lo que queremos hacer es ir contra la corriente, cuando, si nos ponemos a ver desde hace más de 30 años, todos los países vienen migrando hacia algún sistema de renta territorial con alguno que otro matiz y con recomendaciones también que hace la OECD incorporadas. Adelante, por favor. Y tal vez acá también le cedo la palabra a Rafael por si nos quiere hacer algún comentario sobre este tema de tendencias de los países de la OECD. Sí, vean qué interesante estos datos, que yo creo que son extraordinariamente poderosos para poder concluir efectivamente de cuál es la realidad en cuanto a la renta mundial. Para el 2017, ya para ese momento, 29 de los 35 estados miembros de la OECD tenían sistemas de renta territorial. O sea, ya prácticamente todos, y los más grandes e importantes, habían hecho una migración hacia algún modelo de renta territorial y habían votado el concepto de renta mundial. Como hablamos ahora, incluso Estados Unidos, el máximo exponente de la renta mundial, migró a algún modelo de renta territorial en el 2017, con todos los beneficios que eso ha generado para la estructura económica del país. Aclarando que esto no tiene nada que ver con la reducción de tasas y tarifas, que eso es una discusión diferente, pero simplemente el cambio al modelo territorial ha tenido un alto impacto en la competitividad de las empresas de esos países. Todas las economías de la Unión Europea relevantes tienen ya desde hace muchísimos años un modelo de renta territorial. Y entonces la pregunta es, ¿quiénes quedan con algún tipo de estructuras de renta mundial o con rezagos de renta mundial acomodados a rentas territoriales ampliadas? Primero, dentro de las economías grandes del mundo, de China, por las condiciones tan particulares que tiene el modelo chino, e incluso Rusia todavía tiene modelos y estructuras en relación a renta mundial. Y si nos vamos al plano más cercano de nuestra realidad latinoamericana, vean qué interesante que de los países principales que han aplicado con mayor agresividad las tendencias de renta mundial son Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina. Hubo intentos de hacerlo en Uruguay que, por dicha, después con el cambio de gobierno se lograron frenar. Después dentro de Centroamérica, El Salvador, y como comentamos ahora, introdujo un modelo de renta territorial ampliada que no ha resultado absolutamente ningún beneficio, por lo que esto también nos demuestra que la evolución de los modelos tributarios también tiene una alta carga ideológica y asociado al modelo de gobierno que se quiere implementar. Y todos los que hemos hecho negocios en muchos de los países, sobre todo el norte de Sudamérica, sabemos que los regímenes tributarios de esos países han sido clara y ampliamente utilizados como modelos de represión del sector empresarial y como un instrumento de imposición de la ideología del gobierno de turno. Por lo que entonces también, desafortunadamente, no podemos desasociar que la evolución de los regímenes de renta mundial también han estado recientemente muy influenciados por los modelos ideológicos de gobierno que se quieren implementar. Y entonces, si vemos la gráfica de la izquierda, la realidad es que en este momento creo que quedaban, si acaso, como 8 países en el mundo relevantes que tenían algún tipo de renta mundial y unos cuantos países de África y Asia y otros lados de los que muy probablemente muchos no los podemos ni encontrar en el mapa, que todavía tienen algún vestigio de renta mundial. Perfecto, muchas gracias. Creo que es contundente este tema de la OCDE y desmitificar que este tema de la renta mundial es algo que ellos están promoviendo, que es una mejor práctica, que la mayoría de los países del mundo y miembros de la OCDE lo siguen. O sea, claramente con lo que acabamos de ver, esa no es la situación, eso no es correcto ni cierto. Y entonces utilizar a la OCDE como una justificación para impulsar este proyecto no tiene ninguna validez. Pero bueno, pasemos al siguiente tema,
Vamos a hablar un poco, Randall, ampliando sobre cuál es el estatus actual. Siguiente, Priscila, por favor. El estatus actual del principio de territorialidad en Costa Rica. Esto ha venido evolucionando desde el punto de vista práctico y la administración tributaria ha ido tomando posiciones más agresivas alrededor del principio de territorialidad y tratando de extenderlo de alguna forma, aun cuando nuestra ley es clara que rige el principio de territorialidad puro, tal cual fue descrito, pero comentaros un poco, Randall, de cuál es la situación actual. Claro, Juan Carlos, si yo tuviera que utilizar una frase para responder a tu pregunta sobre cuál es la situación en relación con la aplicación del principio de territorialidad actualmente en Costa Rica y en los últimos años, yo te podría decir que podemos definir esto como la casa de los sustos. ¿Y por qué digo que la casa de los sustos? Costa Rica claramente, según lo establece el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta, desde el año 1988, establece que se consideran rentas de fuente costarricense los ingresos provenientes por los servicios prestados en Costa Rica, los bienes situados en Costa Rica y capitales utilizados en Costa Rica. Incluso en diciembre de 2018, en la reforma fiscal más comprensiva desde 1988, como Juan Carlos recién lo mencionaba, se pudo reformar la ley para pasar a un tipo de renta territorial ampliada o a renta mundial y no hubo tal reforma. El legislador decidió que el artículo 1 permaneciera como tal. ¿Cuál es la situación? En los años 2006, 2009 y 2011, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que para quienes nos acompañan el día de hoy y no son abogados o abogadas, la Sala Primera es el máximo tribunal en materia tributaria del país, dictó 3 claras sentencias donde se apegaba el criterio de los magistrados al sistema territorial que sigue la ley. Y voy a ejemplificar 2 casos. En uno de esos casos se trataba de una empresa en Costa Rica que le compraba electrodomésticos a una empresa de su mismo grupo económico en México, y estos electrodomésticos nunca pasaban por territorio costarricense, es decir, los bienes, si mal no recuerdo, estaban localizados en México. Y la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 1 y el artículo 6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, determinó, en mi parecer de forma muy acertada, que esos ingresos no podían considerarse como ingresos de renta de fuente costarricense, porque esos bienes, si bien había una gestión de venta o de registro de las facturas o de los ingresos para la entidad en Costa Rica, porque se les reputaba como ingreso al JOP en Costa Rica, no podían ser considerados de renta de fuente costarricense. Y esto fue confirmado en el 2009 en un caso muy similar, y en el 2011 la misma sala, con esa composición de magistrados en ese momento, en un caso donde estaban auditando o se había auditado a un puesto de bolsa que tenía inversiones en el exterior, la administración tributaria estaba cuestionando que el diferencial cambiario de esos rendimientos era gravable. Y la Sala Primera, con gran precisión y rigurosidad técnica, fue clara al decir que vía interpretación no podía la administración tributaria reformar el artículo 6 y el artículo 1 y gravar un diferencial cambiario de inversiones que eran completamente extraterritoriales. Sin embargo, a pesar de la claridad de estos pronunciamientos de la sala, la administración tributaria, y algo que don Edgar Ayales, que en paz descanse, siempre lo criticó, y cuando fue ministro de Hacienda tratado de reformarlo, es que la administración tributaria, a pesar de la claridad de fallos de los tribunales de justicia, sigue generando litigiosidad. Entonces, genera procesos que al final del cabo puede llegar a perder, y eso incrementa el déficit fiscal. ¿Por qué?
porque no solo tienen que pagar los intereses por 7 años que puede durar un proceso judicial, sino que tienen que pagar las costas de los procesos. Entonces, la administración tributaria siguió insistiendo con el tema de la territorialidad, con algo que ellos han inventado, y esto no está en la doctrina tributaria, ni mucho menos en la ley, y ellos lo llaman principio de vinculación. Y ese principio de vinculación no es otra cosa que una especie de fuero de atracción, donde el criterio de la administración tributaria es que a pesar que las rentas sean completamente extraterritoriales, si hay algún tipo de vinculación con el territorio costarricense, eso es grabado en Costa Rica. Entonces vean el absurdo, porque básicamente esto es un principio de renta mundial de facto. Vean lo preocupante de esta situación. Y les voy a hablar de 2 casos específicos, de 2 sentencias del año 2016 y el año 2017. En el año 2016, en un caso de una empresa productora en Costa Rica que tenía una subsidiaria en Panamá, esta empresa en Costa Rica hizo un aporte de capital adicional pagado a su sucursal en Panamá, y lo primero que hizo la administración tributaria fue desconocer ese aporte de capital adicional pagado, que esto no tiene que ver con el tema de hoy, pero bueno, cuando desconoce ese aporte de capital adicional pagado, lo reconvierte en un pasivo, en un préstamo, y entonces la administración tributaria le imputa intereses a ese préstamo y además le corre diferencial cambiario. Pero bueno, ustedes me dirían, no hay problema porque el artículo 1 es muy claro y la jurisprudencia de la Sala Primera también es muy clara. Son rentas extraterritoriales. Pero bueno, no. La administración tributaria dijo que al haberse generado esos fondos con el cual la empresa costarricense hizo el aporte de capital en Costa Rica, pero es lógico que se generaron en Costa Rica, pero por el hecho de haber sido fondos costarricenses, esos intereses y ese diferencial cambiario con base en este principio de vinculación eran rentas de fuente costarricense. Y el segundo caso es el caso de un banco del sistema bancario nacional, bueno, costarricense, privado o público, esto no es relevante para el caso concreto, que ustedes saben que los bancos, los fondos, cuando cierran sus operaciones del día, muchas veces las invierten en el exterior para generar lo que se llaman intereses overnight, que es, yo agarro la plata que tengo en mi cuenta, la deposito en un banco en Australia, o en China, o en Hong Kong, y me genera unos intereses. ¿Qué más extraterritorial que eso? Yo no podría decirles, pero sin embargo, la administración tributaria consideró que eso era territorial porque los recursos salieron de Costa Rica, pero por Dios, obviamente que los recursos van a salir de Costa Rica. No habría forma que no salieran de Costa Rica. Pero lo más preocupante, y respondiendo a lo que decía Juan Carlos sobre cuál es la situación el día de hoy, es que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, con una integración de otros magistrados, porque ustedes saben que los magistrados se van pensionando y van poniendo otros magistrados nuevos, falló a favor de la administración tributaria, lo que evidentemente implica una violación al principio de legalidad y al principio de reserva de ley, porque de facto, a través de los criterios jurisprudenciales, se está reformando la ley del impuesto sobre la renta. Y nosotros nos hacemos una pregunta: ¿por qué, si la ley siempre fue una ley que buscó gravar rentas de carácter extraterritorial, por qué entonces don Welmer presenta ahora un proyecto de ley? Bueno, son parte de las inconsistencias. La cosa es que el tema no acaba ahí. Como evidentemente esta jurisprudencia reciente del 2016 y 2017 de la Sala Primera va en contra de lo que dice claramente la ley, hace como 2 meses se inició una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, donde lo que estamos buscando es precisamente reversar estos criterios de la Sala Primera que definitivamente van en contra de lo que establece el sistema de renta territorial
que reconoce la ley. Entonces, básicamente, Juan Carlos, el panorama es complejo y esperamos que la Sala Constitucional resuelva conforme a derecho y haga respetar la ley. Gracias, Randall. Creo que rescato dos cosas importantes o conclusiones. Uno, que claramente la tendencia de la administración tributaria y en ciertos casos avalada por los tribunales es de extender la aplicación del sistema territorial. Eso pareciera ser muy claro que va contra lo que establece la legislación actualmente. Pero dos, si pudiéramos encontrarle algo positivo a este proyecto de ley que como hemos visto, parece que no tiene nada positivo, pero si quisiéramos encontrarle algo, lo que dijiste ahora, el mismo hecho de que se esté presentando un proyecto tendiente a modificar el principio de territorialidad a una renta mundial, creo que es una buena evidencia de que precisamente nuestro régimen es territorial y por lo tanto que esas posiciones de la administración tributaria realmente está yendo hoy contra la ley porque se está reconociendo vía este proyecto de ley que se necesita modificar la legislación para efectos de gravar las rentas en el exterior. Sí, y ahí Juan Carlos, tal vez nada más sí. Juan Carlos, como último punto, o sea, yo creo que es importante rescatar porque es una realidad que de esta situación, de todo lo que nos explicó Randall, en relación a sentencias, incluso al más alto nivel del Poder Judicial, parecería que lo que están es resultando de sentencias que lejos de estar apegadas a la buena técnica y a la buena aplicación de lo que es la ley y de los principios reales, en este caso el derecho tributario, están respondiendo más, parecería, a un contexto político donde se ha tratado de favorecer a la administración tributaria para tratar de incrementar la recaudación en un momento donde la legislación tal y como está no se los permitiría. Por lo que sí es de bastante preocupación que tengamos una situación que haya escalado a un nivel a donde incluso el mismo Poder Judicial está en este momento contribuyendo a los problemas de inseguridad jurídica, que son ellos más bien los que deberían de estarlos aclarando y limpiando. Correcto, sí. Bueno, vamos a ver en qué resulta esta acción de inconstitucionalidad que ojalá venga a aclarar el tema y ratificar que estamos en un sistema territorial. Bueno, pasamos al último bloque. El último bloque es en relación con el proyecto de ley en sí. Y aquí vamos a repasar rápidamente el proyecto y de una vez vamos a responder varias de las preguntas que nos han estado haciendo sobre cuál es nuestra perspectiva sobre la viabilidad de que este proyecto se convierta en ley. Pero bueno, tal vez muy rápidamente, Priscila, la siguiente, por favor. Resumir este proyecto en realidad es muy sencillo porque es un proyecto muy corto y ese es tal vez una de las principales de los principales temas técnicos complejos o de errores, lo llamaría yo, de este proyecto, porque con 3 artículos pretenden reformar don Welmer y en su proyecto nuestro sistema territorial a un régimen de renta mundial. Y entonces tal vez podemos dividir las complejidades o los errores que vemos nosotros en este proyecto en temas de técnica legislativa y ahora vamos a ampliar un poco también sobre cuáles son los errores de técnica fiscal, llamémoslo así, qué es lo que faltaría para poder hacer una reforma integral que como ya vimos claramente no nos conviene como país, pero por lo menos si van a presentar un proyecto que sea un proyecto que tiene algún sentido desde el punto de vista técnico, tanto legislativo como técnico en la materia. Y tal vez para resumir muy rápido, el proyecto lo que busca en sus 3 artículos es hacer una reforma de estos 3 temas y 3 artículos de la ley actual. El artículo 1, que es el artículo que describe cómo la renta territorial que aplica actualmente, donde básicamente circunscribe que solo serán gravables los ingresos que se generen dentro del territorio nacional. Y entonces ahí básicamente lo que hacen es eliminar o agregar que además de los ingresos que se generen en el territorio nacional, también se van a gravar las actividades lucrativas que se generen en otras jurisdicciones. Y no dice nada más, simplemente lo modifica. En el segundo artículo lo que hace es eliminar el artículo 6, un inciso del artículo 6, que es el artículo donde se excluyen ciertas rentas de
la tributación en Costa Rica, y una de esas rentas que se excluyen son precisamente las rentas extraterritoriales. Entonces básicamente se elimina ese artículo, y luego en el nuevo capítulo de la ley sobre rentas y ganancias de capital también se hace la precisión de que el hecho generador también incluye rentas que se generan por ganancias y rentas de capital derivadas del exterior. Y vean qué curioso, estos 3 artículos son 3 artículos en los que en la discusión de la reforma que fue aprobada hace un par de años, estos 3 artículos fueron consensuados, fueron discutidos con la administración, con el gobierno, con la asamblea, principalmente más bien para ratificar que nuestro sistema debía continuar siendo un régimen territorial. En aquel momento de la discusión, como adelanté más temprano, ya había un intento de incluir renta mundial, y en ese momento vino lo que nos describió Daniel sobre lo que decía la OCDE para Costa Rica, sobre la no recomendación en realidad de cambiar nuestro régimen tributario, y incluso lo que estaba haciendo Estados Unidos en aquel momento de migrar hacia una renta territorial reforzada. Y entonces en aquel momento hubo un convencimiento, hubo un consenso de que en Costa Rica debíamos mantener la renta territorial, y por lo tanto en estos artículos más bien se decidió no solo dejarlos, sino incluso reforzarlos. Y entonces en los textos que quedaron aprobados en la reforma hubo mucho énfasis en recalcar que de nuevo el régimen de Costa Rica seguía siendo territorial, se definió cuál es la territorialidad, principalmente alrededor de estos 3 artículos. Y ahora resulta que 2 años después, estos son los 3 artículos que se están proponiendo modificar. Pero bueno, habiendo dicho eso, me gustaría preguntarle a los panelistas en general, que aparte de todos estos problemas que ya mencioné de carácter introductorio, ¿cuáles son algunos temas adicionales que ven ustedes? Se ha hablado mucho de todo el tema de la doble imposición, etcétera, y de la simplicidad de tratar de reformar un sistema territorial global o mundial, perdón, en 3 artículos. ¿Qué opinión les merece esto, por favor? Tal vez, Juan Carlos, a modo de ilustración, nos pareció muy simpático ponerles este gráfico que se utilizaba como una forma para demostrar la complejidad y la crítica del sistema de renta mundial de Estados Unidos. Como digo, si ustedes ven, entre 1986 y el 2016, Estados Unidos pasó de 26,000 páginas que regulaban la aplicación del Internal Revenue Code y de la normativa aplicable a casi 70,000 páginas. Y varios de nosotros que estamos en esta conferencia con ustedes, que nos tocó y tuvimos la oportunidad de estudiar impuestos en Estados Unidos, nos acordamos de aquellas épocas a mediados de los 90, donde teníamos que ir a la universidad y el equivalente a lo que aquí se llama el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, que es un librito así de unas cuantas páginas, eran como 12 tomos de media cuarta cada uno de ancho. Y esas eran las regulaciones con las que uno tenía que trabajar para encontrar la información de un artículo particular. Entonces, esto lo que nos demuestra es que el pretender administrar, controlar y generar, digamos, seguridad jurídica alrededor de un principio de renta mundial, claramente no se puede hacer con 3 articulitos que se van a reformar de la ley actual. O sea, lejos de la irresponsabilidad que eso representaría en relación a la seguridad jurídica nacional y con los contribuyentes, es precisamente demostrar que no se tiene un entendimiento de lo que es la renta mundial. O sea, por ejemplo, la parte más esencial que está amarrada a cualquier régimen de renta territorialidad ampliada o de renta mundial es que tiene necesariamente que incluirse un régimen compensatorio para evitar la doble o la triple o etcétera tributación sobre los mismos ingresos. Y ni siquiera algo tan básico, pero esencial dentro de la técnica de lo que es un régimen de renta mundial está considerado en este proyecto. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo que está detrás? O sea, ¿por qué, reconociendo la complejidad que tiene, se busca simplemente pretender imponerlo con una reforma de 3 artículos que claramente lo que van a generar es un nivel de complejidad e inseguridad aún mayor? Pero tiene además un riesgo que no está ahí expreso, pero que es terrible, y es
al hacer las normas a nivel de la Asamblea Legislativa tan generales, lo que están es abriéndole la puerta a el Ejecutivo para que después, a discreción de quien esté gobernándonos de turno, vía reglamento, vía resolución administrativa, puedan ampliar e interpretar esas normas generales que creó la ley en la forma que más les convenga. Y eso es ir en contra de la obligación que tiene la Asamblea Legislativa, que es el órgano que tiene que producir las leyes. Una de las grandes críticas que nosotros siempre tuvimos de la última reforma fiscal de la Ley de Fortalecimiento el año pasado fue que por la premura de tratar de pasar una reforma, se dejaron muchísimos temas en genérico a nivel del texto que aprobó la Asamblea Legislativa, con la coletilla que se le ponía siempre que esto será después desarrollado vía reglamento por la administración tributaria. Esto será resuelto vía ejecución reglamentaria, etcétera. O sea, que la misma Asamblea Legislativa no estaba cumpliendo con su obligación legal de ser ellos los que deberían de pasar las leyes lo más claras y detalladas posibles para evitar precisamente el nivel de subjetivismo que se aplica a la hora de crear un reglamento que responde no necesariamente a lo que la Asamblea Legislativa planteó, pero responderá a la interpretación que los gobernantes de turno le puedan estar dando. Gracias. Ahí tal vez, Rafa, nada más para agregar en línea con lo que estás mencionando, y es uno de los comentarios que yo quería hacer, es justamente con el tema de seguridad jurídica y el principio de reserva de ley en materia tributaria, y que podemos tener eventualmente roces justamente que se derivan de la generalidad o de la ambigüedad con la que se está tratando la reforma a través solo de 3 artículos en un tema especialmente complejo que implica básicamente movernos de un sistema de renta a otro. Aquí nada más recordar que de acuerdo al principio de reserva de ley en materia tributaria, que es uno de los medulares en el derecho tributario, los elementos básicos del tributo deben de estar definidos a nivel de legislador, sin posibilidad, justamente para cerrar eso que mencionabas, de que queden temas abiertos en esos elementos esenciales a discrecionalidad del Ejecutivo. Estamos hablando de que está reservado únicamente al legislador, y justamente el proyecto de ley, tanto por la vaguedad en la que trata de hacer la reforma, como por temas de técnica legislativa, es omisa, por ejemplo, en temas de si se va a hacer la renta mundial bajo criterios de ciudadanía o de residencia fiscal, faltan elementos esenciales del hecho generador, etcétera, y que todo esto, pues, al final de cuentas puede terminar generando litigios justamente por diferencias con la administración tributaria. Y además, con esto de reserva de ley en materia tributaria y seguridad jurídica, y acá le cedo la palabra a Randall para que nos amplíe, está el tema también, por ejemplo, de mecanismos de acreditación en los sistemas de renta mundial. Sí, gracias, Daniel. Y efectivamente, reforzando lo que decía Rafael, y que vi que es una de las preguntas de una de las personas que nos acompañan hoy. Como decía Rafael y Juan Carlos, en estos 3 artículos ni siquiera viene la parte medular y esencial de un sistema de renta mundial, que es el mecanismo para evitar la doble imposición o la doble tributación. Entonces, asumimos que don Welmer lo que esperaría es que Costa Rica, que hoy en día, como ya mencionaba Juan Carlos, solo tiene 3 convenios para evitar la doble imposición con España, México y Alemania, es que una vez con una ley de renta mundial ya vigente, el gobierno, además con el presupuesto limitado que tiene, salga y corra a tratar de aprobar convenios para la doble imposición con todos aquellos países donde podemos vernos afectados con un tema de doble imposición. Y es que la doble imposición, si don Welmer se hubiera tal vez preocupado para estudiar un poco más este tema, se puede evitar de forma bilateral, efectivamente a través de la firma de convenios para evitar la doble imposición, pero la doble imposición también se puede evitar de forma unilateral. ¿Y a qué nos referimos con forma unilateral? Porque también he leído en varios medios que no necesariamente técnicamente son correctos. Desde el punto de vista unilateral, tengo 2 mecanismos para evitar esa doble imposición. Uno, como bien lo decía alguien de nuestro público, es mediante el reconocimiento de los créditos fiscales. ¿Qué quiere decir?
que los impuestos que pague un costarricense en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, van a ser reconocidos uno a uno como crédito fiscal en sus declaraciones respectivas en Costa Rica. Pero además, desde el punto de vista unilateral, aquellos países que en algún momento tuvieron la renta mundial también podían decidir que no iba a ser mediante el reconocimiento uno a uno como crédito fiscal, sino a través de un mecanismo de deducibilidad. Entonces vean qué importante cómo desde el punto de vista estrictamente técnico, como ya Rafael lo decía, el proyecto carece de elementos esenciales para que sea aprobado de tal forma. Entonces que desde una perspectiva estrictamente técnica, no vemos cómo un proyecto de este tipo pueda tener viabilidad. Perfecto, gracias a todos. Tal vez muy rápido, ya nos está ganando el tiempo. Al menos creo que la mayoría de las preguntas que nos han venido haciendo las hemos podido ir contestando conforme vamos elaborando en los temas. Pero muy rápido, Rafael, ¿qué viabilidad, que es algo que nos han estado preguntando bastante, qué viabilidad le vemos a esto desde el punto de vista político? O sea, ¿hay verdaderamente algún chance de que esto, con todas las deficiencias y todos los temas que hemos conversado en esta hora y media, ¿hay alguna viabilidad de que esto suceda, llegue a ser ley de la República? ¿Qué información tenemos o qué pensamos? Mira, bueno, compleja la pregunta, pero creo que tendríamos que concluir lo siguiente. En primera instancia, si esperamos que la lógica, la sensatez, prive, de la respuesta debería ser que bajo ninguna circunstancia esto debería de avanzar y debería de haber pasado simplemente a ser una ocurrencia más en este momento. Pero por lo complejo del tema y por lo sexy y atractivo también que es para la prensa, pero también por el riesgo que representa, obviamente ha tomado mucha preponderancia en la discusión nacional. Si las fracciones de oposición son consistentes con el mensaje que habían venido dando incluso desde que le dieron el apoyo al gobierno para aprobar la ley de fortalecimiento, e incluso antes de la pandemia del COVID-19 y de esta tragedia humana y económica que estamos viviendo, si ellos son consistentes con las posiciones que habían establecido, la respuesta debería ser de que esto no debería de tener ninguna posibilidad de pasar. Porque había habido acuerdo importante por parte de los bloques opositores de que no podíamos seguir pretendiendo cubrir los déficits fiscales y cubrir las deficiencias en los presupuestos y las necesidades de flujo efectivo del gobierno únicamente a punta de incrementar la carga tributaria para el sector productivo, y que era ya necesario y una obligación formal que se enfocara total y absolutamente en la reducción del déficit fiscal a partir de la reducción del gasto público. Desafortunadamente, hay que reconocer una realidad, y es que, si ustedes recuerdan, cuando se pasó la ley de fortalecimiento, se pasó bajo el entendido de que era parte de un paquete integral que trascendía la ley de fortalecimiento. Se suponía que esa era la primera de un bloque de leyes que se acordó entre el Ejecutivo y los bloques de oposición que se tenían que pasar, que iban a asegurar precisamente que, bueno, se aceptó el incremento de subir los impuestos, reformar el IVA, incrementar la base contributiva para renta, metiendo rentas y ganancias de capital, etcétera, y que eso iba a tener un impacto en el ingreso, pero bajo el entendido, uno, que se iban a cumplir las reglas que estaban sobre regla fiscal y recorte de gastos en la misma ley de fortalecimiento, pero sobre todo que impuestos trascendentales en la reducción del gasto público, como la ley de empleo público y otras, se iban inmediatamente a poner en discusión para aprobar. ¿A dónde estamos hoy? O sea, la realidad es que hoy ni siquiera las mismas instituciones del propio gobierno están queriendo cumplir con la reforma que pasó el gobierno con la regla fiscal. Y entonces parecería que todas las intenciones han sido de decir, es que no ha habido oportunidad política, no hemos podido tocar el gasto, qué difícil tocar el gasto público solo se puede afectar a largo plazo. Sí, es cierto, tal vez solo a mediano y largo plazo vamos a ver los réditos, pero si no hacemos la reforma hoy no los vamos a tener nunca.
Y si la hubiéramos hecho desde antes que entrara la pandemia, hubiéramos podido tener como mínimo mejores calificaciones por los raters internacionales, mejor reconocimiento de los entes multilaterales en cuanto al compromiso serio de Costa Rica de atacar lo que es el verdadero problema, el déficit fiscal, que no está al lado del ingreso, sino que está al lado del gasto, y podríamos haber entonces llegado a una mejor posición de negociación con el Fondo Monetario, que es, al final de cuentas, el último salvavidas que tenemos. Y entonces, de ahora, la Asamblea Legislativa se está jugando, y vuelvo a la introducción que hice. El tema de renta mundial es un tema que define un país en el antes y en el después de la reforma. Y el impacto negativo que puede tener en una economía como la nuestra, que ya está total y completamente afectada por la crisis de salud y por los efectos que ha tenido eso sobre todas las áreas de la economía nacional, serían totalmente devastadores. Entonces, esperamos que en estos días podamos empezar a ver más comentarios como las que ya hemos visto en el periódico de varios de los diputados que individualmente se han pronunciado, pero sí consideramos que es esencial que las bancadas de oposición muy rápidamente tomen una posición pública para que esta propuesta, que al final de cuentas no es más que un disparate técnico, porque desde el punto de vista técnico no tiene ningún valor, sea retirada o sea simplemente ignorada de ahora en adelante. Y lo más importante, que nos enfoquemos en verdaderamente buscar reformas de ley que tengan un impacto en la reactivación económica nacional, que es algo en lo que muy poco hemos visto que se ha habido enfoque por parte del Ejecutivo en este momento. Perfecto, gracias Rafael, y gracias a todos los que se han mantenido con nosotros hasta el final. Ya nos llegó la hora, y tal vez muy rápidamente me gustaría que se llevaran tal vez 3 conclusiones principales sobre esta charla. Número 1, esta reforma, esta potencial reforma tiene efectivamente un efecto negativo para nosotros como país. O sea, afecta la inversión extranjera directa, nos hace perder competitividad. Eso quedó muy claro. Número 2, esto no es una recomendación de la OCDE. Eso no es correcto, y ya lo vimos con citas expresas de lo que ellos mismos han dicho sobre nuestro caso en Costa Rica, y tampoco es cierto que la mayoría de los países de la OCDE siguen un sistema de renta mundial. Y finalmente, como acabamos de hablar, es un proyecto que tiene muy serias deficiencias técnicas, y que esperamos que, bueno, la clase política en la Asamblea y el gobierno terminen retirando este proyecto, o no tenga el apoyo para que esto se convierta en ley, porque realmente los efectos, como comentaba ahora Rafael, serían devastadores para el país, más en el contexto de la crisis de salud que vivimos actualmente. Pero bueno, con eso terminamos. Si alguna de las preguntas no pudimos responder durante la charla, vamos a estar volviendo con ustedes. Creo que quedaron algunas sin responder, se las estaremos respondiendo por escrito. Y con eso les agradecemos que nos hayan acompañado esta mañana, y nos veremos en un próximo evento en los próximos días. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, buen día a todos. Gracias, hasta luego. Les agradecemos entonces el habernos acompañado el día de hoy. En los próximos días les estaremos compartiendo el material de la sesión. En nombre de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, les deseamos un excelente día.